Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, pastor, ¿todo bien? Ya de vuelta. Bien, bienvenidos. Y de regreso con nuestro curso. Qué bueno, qué bueno. Bien, a ver si entran alguno más, en un minutito más. Ya oramos para empezar. Acá estamos. Perfecto, acá. Déjenme avisar que clase abierta. Bien, vamos a orar mientras alguno otro puede llegar y así ya empezamos nuestra clase. Oramos. Padre, gracias te damos, oh Dios, por poder seguir con nuestro curso. Señor, te agradecemos por las 2 semanas anteriores, oh Dios, que los hermanos han tenido tiempo para estudiar y adelantar sus deberes. Y te agradecemos, Señor, por las instancias que tenemos de prepararnos, de conocerte más, Señor, de poder conocer mejor tu palabra y poder también aprender cómo mejor servirte en tu reino, Señor. Pedimos que en esta clase que vamos a estar tratando, Dios, sobre uno de los temas centrales de las Escrituras, que es el pecado, Dios, tú nos dé mayor comprensión de lo que ha sido la caída, de cómo nos ha afectado, de cómo necesitamos de un Redentor perfecto que pueda reconciliarnos con Dios. Por eso pedimos a Dios que sea un tiempo de poder conocerte más. Y oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, déjenme bien, compartir pantalla con ustedes. ¿Por qué? Ah, ah, me dice que no puedo. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a probar otra vez. Ese es el problema, ¿no? Déjenme ver acá. No, acá no puede ser. Acá tenemos esto. Qué curioso. Sacarle uno. Un minutito. A ver si le puedo inventar ahora. Qué raro. Vamos a hacerlo así entonces. Como siempre. X. Acá. Ya está. A ver.
Bien, lo pueden ver ahí, ¿verdad? Sí, pastor. Sí. Perfecto. Bien, nosotros empezamos entonces la segunda parte de nuestro curso, donde estamos tratando de la doctrina del pecado, que también es conocida sobre amartiología. Hamartio es el pecado y lo guía el estudio del pecado, de la doctrina del pecado. Hemos visto, por lo tanto, qué es el pecado y también vemos que el pecado está presente en todas las escrituras, con excepción de los capítulos 1 y 2 de Génesis y capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, es decir, la creación, capítulo 1 y 2 y la nueva creación, capítulo 21 y 22, pero después de Génesis 3 hasta capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 15 tenemos entonces referencias abundantes sobre el pecado. De manera que el pecado es una realidad. Y por más que el mundo en el cual nosotros vivimos rechaza la idea de hablar de pecado. Eh, Se habla de mal, pero se rechaza o se omite el pecado. No se ve la mención de pecado en las publicaciones científicas, en conferencias, en charlas. Se evita hablar del pecado. Cuando miramos a las escrituras, al contrario, encontramos, por lo tanto, que la Biblia habla abundantemente sobre la realidad del pecado y que el pecado es esta condición del hombre en la cual toda la raza humana ha caído por causa de sus primeros padres, Adán y Eva. Y también habla del pecado como siendo esta transgresión a la ley divina, este acto cuando uno rechaza lo que Dios ordena y no lo hace. Por lo tanto, nosotros debemos tener en cuenta que el pecado es real. Y cuando hablamos de mal, debemos entender que no todo mal es pecado. Por ejemplo, hay males físicos que causan enfermedades, calamidades o daños que necesariamente no son pecados, también pueden ser consecuencias de la vida en un mundo caído, pero no son pecados. Por ejemplo, podemos pensar en que lo que los discípulos le preguntan a Jesús fue ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9, ¿se acuerdan? Jesús pregunta, Señor, ¿quién ha pecado? ¿Este o sus padres? Para que naciera así. Y Jesús dice, ni sus padres, ni él ha pecado, sino que ha nacido así para que la gloria de Dios fuera manifestado. Por eso debemos entender que los males físicos o las calamidades no siempre están relacionados con un pecado específico y muchas veces podemos entender también que muchos de las calamidades que sobrevienen sobre la humanidad es una manifestación de un juicio parcial de Dios sobre los pecados de los hombres. Sí, Heriberto. Pastor, pregunto una cosa que justo estaba leyendo hoy, que decía justo esta frase, que todo pecado es un mal, pero no todo mal es un pecado. Pero tengo Exactamente. unas dudas acerca de la enfermedad, porque hay algunos pasajes que, o sea, de, de los ciegos, hay algunos que estaban como que locos y Jesús como que sacaba sus, o sea, sus demonios, digamos. Ajá. ¿De qué manera podemos asociar las enfermedades hoy? Yo doy ejemplo con mi hermana. Mi hermana tiene como una pseudocrisis, fue diagnosticada como una pseudocrisis. ¿Hasta qué punto tenemos base bíblica para afirmar que esas posibles enfermedades no son enfermedades, sino que algo espiritual? Porque, o sea,
en algunos textos tenemos la gente que era como loca, pero en realidad estaban con demonios. ¿Hasta qué punto podemos afirmar que hoy algunas enfermedades pueden estar asociadas a algo espiritual? Bien, podemos entender así. Por ejemplo, vamos a pensar en una persona con una enfermedad sexual, transmisiblemente sexual, ¿está bien? Un DST, ¿está bien? Una persona que vive promiscuamente, pecaminosamente y se enferma. Entendemos que este pecado, esta enfermedad, consecuencia de pecado, ¿está bien? Vamos a pensar ahora en un cáncer, ¿está bien? Una persona tiene cáncer digamos, ¿cómo se llama el cáncer en la sangre? Ahora me olvidé. ¿Leucemia sería? Leucemia, leucemia. ¿Está bien? Una persona con leucemia, por ejemplo, no es pecado. ¿Está bien? Es una enfermedad que sobrevino sobre la persona, pero la persona no hizo una cosa o cometió un pecado como para que fuera, ¿está bien? Tuviera leucemia. ¿Está bien? Entonces, acá. Ahora, tu pregunta va más en situaciones, ¿está bien? De enfermedades que a veces están relacionadas a enfermedades psíquicas. ¿Está bien? Y ahí es muy complejo a veces discernir. A veces es enfermedad. Por ejemplo, una vez me llamaron en Montevideo para visitar una muchacha que hacía varios días que estaba afuera de su casa en invierno. Ella había visitado la iglesia algunas veces y decía cosa con cosa y estaba sin ropas, desabrigada, estaba bien en pleno invierno en Uruguayo. Y la gente pensaba que estaba endemoniada. Y bueno, yo llegué y la encontré en el patio de su casa y me puse a hablar con ella y ella me decía, Mauri, porque la gente no le llama pastor, ¿no? Los que no tienen cultura de iglesia, en Uruguay dice, él decía, Mauri, ve los bebitos, están hablando por acá, por allá, y si no lo escuchas, lo ves. Y entonces empecé a hablar con ella, diciendo, mira, tenés que entrar a tu casa. Entonces me puse a orar con ella, leí la Biblia, se tranquilizó, está bien, y luego entró a su casa, después de varios días de estar afuera. Y resulta que ella tenía un problema psiquiátrico que es esquizofrenia. ¿Está bien? La esquizofrenia, las personas ven cosas, escuchan cosas, ¿está bien? Y no era un problema, ¿está bien?, de demonio. ¿Está? Ahora, pudiera estar endemoniada y con problemas de esquizofrenia a la vez. Por supuesto que sí, pudiera ser, pero no fue. Entonces, a veces en el momento, esto uno tiene que discernir, ¿está bien? Pero no podemos relacionar todo problema psiquiátrico con que sea un problema de pecado. Por lo tanto, lo que vos decía, que todo pecado es un mal, ni todo mal es un pecado, es lo que estaba tratando de mencionar. Entonces, uno tiene que tener sensibilidad, discernimiento de Dios para no relacionar toda mal, está bien, toda enfermedad, está bien, con la persona está en pecado. Está bien, no, este que está enfermo, que está en pecado. Está bien, entiende lo que digo. Uno debe tener discernimiento para no estar viendo pecado o demonio en todas las cosas. Pero no hay una regla en la cual nosotros podamos decir, está bien en casos como estos, donde las personas a veces, por ejemplo, epilepsia.
Una persona que cae en el piso se tuerce toda por epilepsia. ¿Está bien? No, si pasa eso en algunas iglesias, se cae un montón de gente sobre y expulsa demonios. ¿Y cuál es el problema de la persona? Epilepsia. ¿Entiendes? Entonces, algunas veces, falta de discernimiento, de sensibilidad, lo hacen que la gente cometa errores grotescos. Entonces, la, la guía que podemos tener es sensibilidad, discernimiento de Dios cuando tenemos que evaluar casos como estos, que son a veces más complejos de discernir. Si tal conducta es solamente por causa de una determinada enfermedad psíquica o se está relacionada realmente con algo más como estar endemoniado. Entonces, no podemos tomar los casos que son pocos en las escrituras y convertirlos en reglas para todos los casos. No sé si me explico, Nivelto. Claro, sí, 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 sí. Es porque en este caso específico de mi hermana, que pensábamos al principio que era algo como epilepsia o algo así, pero no pudieron diagnosticar eso. Entonces, lo que dieron fue pseudocrisis, o sea, eso nada más. Y aparte ella consumía contenidos así medio raros, así de cosas raras, de brujería, esas cosas. Entonces, por ahí yo pensé, viste, que podría ser algo así. Nosotros oramos, yo estuve orando con ella. Hoy, gracias a Dios, ya no tiene más la crisis, pero, viste, siempre quedó eso y ahora leyendo me vino y por eso la pregunta. No, yo no sé decir si hay una explicación eh, científica, teológica, yo desconozco, pero cuando uno va a un sanatorio psiquiátrico, un hospital psiquiátrico, encontrarás que muchos de los enfermos, ¿está bien? Tienen alguna inclinación muy fuerte a lo religioso. ¿Está bien? Es algo curioso de ver que personas con problemas psiquiátricos también tienen inclinaciones religiosas y uno no entiende mucho eh, por qué. ¿Está bien? Ahora, puede pasar que personas también se involucran con drogas, se involucran con vida promiscuas, se involucran con religiones también que son de brujerías, de espiritismos y terminan también enfermas y a la vez están con problemas espiritual. Todo hombre caído tiene un problema espiritual, está muerto en pecados, en delitos y pecados, pero estamos acá tratando de ver, ¿no? Casos donde personas están relacionadas a veces con conductas que parecen que están con un problema más espiritual, muchas veces más demoníacos, uno sospecha, ¿está bien? Pero la guía es discernimiento, oración, sensibilidad, ¿está bien? Para entender realmente lo que está pasando, para no ser también grotescos y cometer errores que suelen pasar en muchos movimientos. Claro, claro, pastor, gracias. ¿Va? Bien, entendemos sí que los males físicos que causan calamidades, daños y dolor a la raza humana, por lo tanto, algunas veces vienen como un juicio parcial de Dios sobre los pecados de los hombres. Es una manera de Dios frenar el pecado del mundo y mostrando a los impíos que Él gobierna el mundo. Por lo tanto, a veces vemos inundaciones, tsunamis, cosas así donde mueren una cantidad enorme de personas. Y cuando miramos al libro de Apocalipsis, vemos que
Estos tipos de fenómenos son relacionados a juicios parciales de Dios a los hombres. Ahora, cuando hablamos del mal como pecado, entonces nos referimos al mal moral, o sea, a la condición en la cual se encuentra todo hombre sin Dios, eh, por su naturaleza, nace caído, separado de Dios. Y consecuentemente, por causa de su caída, su estado de caída, esto va a afectar su vida y su conducta hacia la ley moral de Dios, en la cual este hombre hará en oposición directa y deliberada a la persona de Dios y a su ley, que es la raíz de todo pecado, que es siempre, el pecado es siempre un acto deliberado de oposición, de afronta personal a Dios, lo que incurre en una culpa personal y por lo tanto es producto de una acción voluntaria del hombre que es un agente libre. O sea, no hay inocentes. Los hombres cuando pecan, también pecan porque es este, parte de su condición y es parte también de su deseo, de su voluntad. Pero cuando miramos nuestra sociedad, encontramos que la sociedad, además de omitir o no hablar de pecado, comienzan a decir que los seres humanos son buenos, son naturalmente buenos. Eh, Antes de los cambios filosóficos del siglo XVIII, era común entender por causa de la reforma, de la influencia de la reforma, la doctrina de depravación total del hombre. O sea, por causa de la influencia de la iglesia, la sociedad entendía que el pecado era el mayor problema del hombre. En ese periodo de la reforma es muy marcado en la historia la lucha interna que tenía el monje agustiniano Martín Lutero. Martín Lutero se afligía constantemente porque intentaba librarse de su pecado sin éxito, hasta que entendió que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, por fe. Por lo tanto, cuando Lutero entiende que la justicia que nos libera de la culpa y del dominio del pecado es la justicia de Cristo, por lo tanto, de la cual nosotros nos apropiamos por la fe, eso lo liberó por siempre de esta angustia de la cual vivía. Pero pasado, por lo tanto, este periodo de la reforma del siglo XVI y aún las influencias del siglo XVII, llegamos al siglo XVIII y empezamos a tener estos cambios filosóficos y la visión, por lo tanto, tradicional de la pecaminosidad del hombre comienza, por lo tanto, a disiparse, ¿está bien? Disminuir esta conciencia y el hombre comienza a ser considerado como un ser inherentemente bueno. Es algo ridículo de que se pudiera pensar de esa manera. Y para lidiar con los problemas y con el sufrimiento, ellos entonces decían que lo que pasaba en el hombre con sus problemas, con sus errores, era la ignorancia. Y por lo tanto, con el surgimiento de la ilustración o del iluminismo, se comienza a decir, bueno, nuestros mayores problemas no tienen que ver con el pecado, sino con la ignorancia. Los problemas de relacionamientos, los problemas morales del hombre, todo eso tiene que ver con la ignorancia. Y si tenemos nosotros una educación
que lleve al hombre a crecer en conocimiento y se avanza en ciencia, tecnología, entonces contaremos y comprobaremos que el hombre es un ser bueno. Por eso la máxima de ese periodo, ¿cuál era? Que la educación era la clave para mejorar el mundo. ¿Qué pasa? Con el siglo XX, esta afirmación o este pensamiento es completamente destruido con las dos primeras guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, también luego el Holocausto, la Guerra Fría, también esto destruyó completamente toda la esperanza de que la ciencia, la educación, la tecnología pudiera comprobar o aún hacer que el hombre fuera un ser bueno. Al contrario, reveló cuán malo es el hombre, cómo el hombre puede usar aún las cosas buenas para cosas malas. La ciencia, la educación, la tecnología para matar, para destruir, para usurpar. Por lo tanto, una vez más se evidencia el pecado presente en el corazón humano. Otro concepto equivocado viene también del determinismo, que también afirmaban que las personas eran productos de su entorno o productos del medio, también. O sea, esa persona es el ladrón, mentirosa, está bien, por causa de su formación social o por causa de impulsos que le genera su medio o por carencias psicológicas. O sea, para justificar las conductas, y entonces comienzan a decir, bueno, el problema es el medio donde vive, donde has nacido, donde ha sido creado. Si uno saca a esa persona de ahí, se la lleva a un lugar mejor, por lo tanto sería una mejor persona. Una vez más, esto no lo pudieron lograr. Y las personas van a seguir haciendo y siendo lo que son, no importa dónde las personas estén. Por lo tanto, no ha logrado también tampoco eh, anular la revelación bíblica de la condición de todo ser humano nacido de Adán y Eva como nacido en pecado. Y en los últimos tiempos, tiempos en los cuales nosotros vivimos, llamados del postmodernismo, la sociedad va en una dirección aún más lejos. En la clase anterior ustedes estaban de misiones hablando un poco sobre este mundo en el cual nosotros vivimos, que ahora tiende a lo que llamamos de relativismo moral. O sea, el concepto de correcto, incorrecto, bueno y malo, también no se define más en términos absolutos, sino que esos conceptos son considerados de manera subjetiva. Es decir, se considera que son los individuos o los agentes o aún las sociedades en las cuales están inseridos que deciden lo que es bueno, lo que es malo, ¿verdad? Lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es verdadero, lo que es falso, y no Dios. Y quitan completamente a la persona de Dios del centro y por lo tanto son ellos los que tienen la autoridad para determinar lo que es correcto, incorrecto, bueno, malo, bien, verdadero, falso. Y la gran mayoría de la sociedad mundial occidental ha abrazado ese concepto
Por lo tanto, ellos creen que la verdad, la moral, por lo tanto, no son absolutas, sino que son flexibles, subjetivas, no son fijas, y por lo tanto ellos no tienen ningún interés en lo que nos dice la palabra de Dios. Al contrario, siempre van a decir que también la Biblia es ultrapasada, también que la Biblia es, genera, por lo tanto, todo tipo de conducta, también de prejuicio hacia las personas que no actúan en conformidad con las escrituras. O sea, lo que pasa es que vivimos en un tiempo que se evita hablar de pecado. Y esto aún adentro de las iglesias. Las personas hablan de falla, también hablan de error, pero no hablan de pecado. En iglesias, sermones donde las personas son súper cuidadosas, ¿está bien? A no hablar de pecado para no ofender a nadie. Hace un par de años llegó a nuestra iglesia un matrimonio joven y vinieron de una secta. Luego de pasar por clases de membresía, catecúmenos, fueron entrevistados por el consistorio, entonces le preguntamos a ellos cómo fue la conversión de ellos. Y ellos dijeron, nosotros nunca habíamos escuchado hablar tanto de pecado cuanto cuando llegamos acá. Y acá Dios nos salvó, acá tuvimos convicción de pecado y acá también tuvimos conocimiento de la redención. Sin conocimiento de la miseria, del pecado, no habrá conciencia de que necesitamos de salvación, de perdón y de redención. Por eso debemos confrontar, anunciar y condenar el pecado, tal como lo hacen las escrituras. Por lo tanto, sin importar, también, si las personas se ofenden con las escrituras, es natural del pecador ofenderse. Pero nosotros debemos ser celosos en anunciar la palabra de Dios tal como la hemos recibido, les guste o no les guste a las personas escuchar que son pecadoras y que ofenden a Dios en sus pecados. El teólogo Millard Erickson él comenta diciendo, hablar de los humanos como pecadores es como gritar una blasfemia o una obscenidad en una reunión muy formal, digna y distinguida, o incluso en una iglesia. Está prohibido. Esta actitud general es casi un nuevo tipo de legalismo, cuya prohibición principal podría ser no digas nada negativo. Es por eso que vivimos días de la teología de coach, ¿no? La teología de la autoestima, la teología del positivismo social, psicológico. ¿Está bien? Entonces se anula completamente la idea o el concepto de pecado para poder agradar a los hombres y no ofenderles con las verdades de las escrituras. Por lo tanto, es una realidad latente en las escrituras que el pecado es una realidad en la cual se encuentra todo hombre nacido de Adán, y la Biblia nos llama a arrepentirnos de sus pecados y por lo tanto a conformarnos a la santidad de su palabra. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Un comentario? Y vamos a empezar a hablar sobre el origen del pecado. No, vamos bien, pastor. Vos sacaste alguna cosa del libro, ¿no? De esas informaciones. También, Porque justo estoy, o está acompañado justo con la lectura que hice hoy, entonces está bien, bien.
o sea, acompañado bien, ¿viste? Ajá. También hay cosas del material que usted está leyendo también. De, del libro de Ante Hockman, ¿eh? Es ¿de cuál libro estás hablando, De Ribelton? Beskov. De Berkhoff, también. Sí, también va a tener mucho material acá que vendrá también de teologías temáticas, entre ellas la de Louis Berkhoff. Bien, entonces el origen del pecado. Como decimos, la Biblia es clara en hablar de pecado, ¿está bien? Ahora, ¿de dónde viene el pecado? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo el pecado entró en el universo? ¿Cómo el pecado entró en el mundo? Entonces queremos entender este aspecto también, porque la gran acusación del mundo es contra Dios, tiene que ver con la presencia del pecado, a lo cual ellos llaman de mal, ¿está bien? No llaman de pecado. Si el mal existe, Dios no existe. Eso no dice pecado, ¿está bien? Pero cuando ellos hablan de mal, están hablando de que nosotros llamamos de pecado. Bien, el pecado tiene primeramente su origen en el mundo angelical, ¿está bien? El pecado no comienza en la tierra, no comienza en el mundo en el cual nosotros vivimos, sino comienza en el mundo angelical. La Biblia nos enseña claramente que el pecado no comienza en el Edén. El pecado se manifiesta en el Edén, ¿está bien? Con la caída de nuestros padres, pero que son tentados por un ser pecaminoso. Por lo tanto, Dios había creado todas las cosas perfectas, buenas en gran manera. Entre ellas estaban los seres angelicales. Por eso cuando la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, y termina con 1:31, y vio Dios que todo era bueno en gran manera, abarca toda la totalidad de la creación de todo lo que hay en el cielo, sea las cosas físicas en el firmamento, o sea las cosas espirituales, también en el mundo, en el mundo donde están los seres angelicales. Y cuando nosotros abrimos las escrituras en Génesis, de capítulo 2 al capítulo 3, no nos dice nada, no tenemos ninguna información sobre la caída de Satanás, pero Satanás se manifiesta allí a través de una serpiente. ¿Está bien? Es eso lo que encontramos en el capítulo 3, un ser caído que está en horrenda oposición a Dios, se manifiesta con intenciones, ¿está bien? Malvadas para afrontar o hacerle oposición a Dios. Y esta oposición se manifiesta a través de la tentación a los portadores de la imagen de Dios, haciéndoles dudar de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, los seduce diciendo que si ellos desobedecen a Dios, nada mal le pasaría, al contrario, cosas buenas vendrían. Ellos serían como Dios. Por lo tanto, lo que encontramos allí es un ser angelical caído, conocido como diablo o Satanás, que significa adversario. Lo interpretamos así por lo que encontramos en las escrituras. El diablo, la antigua serpiente, era homicidio desde el principio. Por lo tanto, entendemos que no se trataba de una mera serpiente, sino que era un ser angelical caído que estaba obrando. Cuando avanzamos en las escrituras, encontramos diversos pasajes bíblicos
que nos mencionan la caída de los seres angelicales o su estado de caída, a bien, para que entendamos, ¿tá?, que hubo una caída en el mundo angelical. Ahí encontramos en 2 de Pedro 2:4, dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los preceptó en el infierno y los entregó a las profundidades de la oscuridad, reservándolos para el juicio. La caída de los ángeles, por lo tanto, ocurrió cuando sus legiones abandonaron su estado original, como dice Judas 6, pero noten que nosotros no tenemos ninguna información sobre el momento exacto, ¿está bien?, de esta caída, sino que sabemos que se dio cuando, desde el principio. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando hablamos de principio, hablamos de este periodo que hace referencia a la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, es luego de la creación de todas las cosas. De manera que estos pasajes nos testifican que hubo un primer estado, es decir, un estado original, en el cual esos seres eran santos y vivían en un estado, ¿está bien?, de perfección junto a Dios, pero que abandonaron ese estado y cayeron. Y luego se convirtieron en instrumentos de ruina, tanto para otros seres racionales, también angelicales y también los hombres. Por eso las escrituras nos hablan de que cayeron, pero no nos hablan mucho sobre, con informaciones precisas sobre la caída de ellos. Pero nosotros podemos entender que la causa de la caída de ellos tiene que ver con el orgullo. Por lo tanto, el orgullo se llena sus corazones y luego, por lo tanto, caen en transgresión, caen en pecado, pero no tenemos más informaciones acerca de esta caída. Es muy común escuchar personas citando los pasajes de Isaías 14:12, Ezequiel 28:12-15 y 31 de 1 a 18 para decir también que Satanás se llenó a sí mismo, subió, que quería sentarse en el trono de Dios. Por lo tanto, decir que allí está explicando, ¿está bien?, la caída de Satanás. Pero si nosotros estudiamos el texto y hacemos un buen exégesis del texto, vamos a ver que el texto no habla de Satanás, sino que habla de reyes históricos que vivieron en su época. Ahora, podemos decir que la actitud pecaminosa de esos hombres aluden e ilustran lo que le sucedió a Satanás, a los demonios que le siguieron y a todos los hombres. ¿Está bien? Todo pecado tiene que ver con arrogancia, todo pecado tiene que ver con orgullo, pero sería injusto con las escrituras decir que esos pasajes hacen bien referencia o es el registro de lo que sucedió a Satanás. ¿Por qué podemos también decir eso? Primero, porque esos pasajes no son tipológicos. Es decir, no habla de algo futuro que pasaría. ¿Está bien? Porque Satanás cayó antes de que estos reyes vinieran a existir. Por lo tanto, no se trata de tipología,
porque ellos están al frente de la historia. También nosotros no encontramos en el Nuevo Testamento ningún pasaje bíblico que haga alusión o que explique que la caída de Satanás también es mencionada en el Antiguo Testamento en esos pasajes. Si nosotros tuviéramos cualquiera pasaje en el Nuevo Testamento haciendo alusión a esos textos como la caída de Satanás, ya estaba explicado, interpretado, ¿está bien? Pero no hay. Y tercero, porque las escrituras van a decir claramente que los personajes del texto de Isaías, Ezequiel 28 y 31, no son seres angelicales, sino que son seres humanos reales que han vivido también y han actuado en nuestra historia. Por eso el origen del pecado, por lo tanto, primeramente se da en el mundo angelical. Segundo, también el origen del pecado para los hombres se da en el mundo terrenal. Nosotros entendemos el origen del pecado a través del pasaje de Génesis. Dios primeramente les da un mandato diciendo de todo árbol del huerto podrás comer libremente. En el árbol del conocimiento del bien y del mal, de eso no comerás, porque en el día que de él comas, ciertamente morirás. Y cuando abrimos en Génesis 3 y 1 a 6, encontramos, por lo tanto, la desobediencia, la violación de la ley de Dios. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Bien, es traspasar los límites establecidos por Dios. Y lo que le pasó, Dios les había marcado los límites, Dios les había ordenado, y ellos, en lugar de escuchar a Dios, dieron voz a la serpiente, transgrediendo o violando la ley de Dios. Y esta violación era advertida que tendría consecuencias. Por lo tanto, cuando abrimos el capítulo 3, del 7 al 24, ahí encontraremos todas las condenas, también todas las consecuencias del pecado. Bien, primeramente habla de muerte espiritual. Bien, todos murieron espiritualmente en Adán. Luego, muerte física es la segunda consecuencia. Todos en Adán mueren, y la muerte física es un testimonio claro de la existencia del pecado, de la condición pecaminosa de todo hombre. Y luego vendría la muerte eterna, que sería lo que encontramos en Apocalipsis, cuando una persona muere sin Cristo, es inconversa, es impía, por lo tanto, probará la segunda muerte, que es ser lanzada en el lago de fuego y azufre. Habría también consecuencias temporales para esta vida acá. Por ejemplo, la tierra fue maldecida por causa del hombre. Y el mandato cultural de plantar y cuidar de la creación de Dios sería acompañado por cardos, por espinas, también tendría consecuencias. El trabajo también sería algo que en lugar de ser placentero, sería algo en el cual el hombre tendría muchas luchas. La mujer sufriría dolores en el parto. O sea, varias consecuencias que vendrían por causa de la desobediencia del hombre. Cierto que hay una promesa en el versículo 15, que es el protoevangelio, pero de esto hablaremos más adelante. Por lo tanto, con respecto a la raza humana,
afirmamos con las escrituras que el primer pecado, que es también el pecado original, fue el pecado de Adán y Eva en el huerto. Pecado esto que es este que es transmitido a todo hombre, como lo dice la Biblia en Romanos 5:12, que el pecado entró en el mundo por un hombre, con el pecado la muerte, así el pecado pasó a todos los hombres, cuando todos pecaron. Es la idea de la imputación, ¿está bien? Y la cabeza representativa cayó y con ella cayeron todos sus descendientes. Por eso somos concebidos en pecado y en pecado nacemos. La idea es el pecado original. ¿Está bien? No es que tener bebés, un matrimonio que se casa, tiene hijos, sea pecaminoso, sino que porque ellos son pecadores, sus descendientes nacerán en la misma condición de pecado que ellos. Por eso la palabra de Dios es la única respuesta al problema de los pecados, del pecado del hombre. ¿Está bien? Es ella que nos revela qué es el pecado, cómo el pecado en el mundo, cómo el pecado nos afecta y cuál es la respuesta o la solución para el pecado. Podemos, no es más, constatar que los especialistas del hombre o los humanistas como antropólogos, sociólogos, psicólogos, cuando estudian el hombre y los fenómenos que están relacionados al hombre, su conducta, ellos se pierden totalmente cuando comienzan a tratar el problema del pecado. ¿Por qué? Porque no tratan el pecado como un pecado. Por eso esta palabra no está presente en los escritos de los antropólogos, de los sociólogos, de los psicólogos, porque pecado para ellos es una palabra religiosa, ¿está bien? O mayormente es una palabra del vocabulario de los cristianos. Pero ellos se pierden totalmente en ese asunto porque no tienen en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice sobre el origen y la caída del hombre. Ignoran completamente. Entonces van por las ramas, ¿está bien? Nunca llegan al corazón del problema. ¿Se acuerdan que Jesús dice, del corazón del hombre proceden todos los problemas? Los homicidios, también, toda inmoralidad, todos los problemas tienen que ver con el corazón del hombre. Por eso, al ignorar la Biblia, ellos se pierden. También, si ellos hicieran caso a la palabra de Dios, ciertamente podían tener una mayor eficiencia en lo que escriben, en lo que estudian, en lo que enseñan, tanto en la antropología, cuanto en la psicología, cuanto en la sociología. Por eso que profesionales de esas áreas cristianos tienen una comprensión mucho más profunda de cuál es el problema de fondo de todo hombre. Por eso la ignorancia, la palabra de Dios, trae la ignorancia del origen del pecado, también del mal del corazón de los hombres. El teólogo A.W. Pink afirma la realidad que solo a través de la Biblia, él dice, podemos entender la procedencia del pecado. Note lo que él dice. Mira, no solo nuestras pasiones, hospitales, cementerios, sino también la antipatía entre los justos e injustos, entre los que temen a Dios y los que no temen, el antagonismo entre Caín y Abel, Ismael y Isaac, Saúl y Jacob, se duplica repetidamente en todas las épocas y lugares, pero solo la Biblia indica la fuente de todas esas cosas. O sea, lo que dice Pink es cuando nosotros miramos el mundo en el cual nosotros vivimos, ¿está bien? Veremos que no solamente en esos lugares,
en las prisiones, en los hospitales, en los cementerios, nosotros encontramos un testimonio del pecado, sino que lo encontramos en las relaciones presentes, en nuestros días, en los lugares donde vivimos. Se repite, hermano que mata hermano, bien, este conflicto constante entre seres humanos, porque la Biblia explica la fuente de todas esas cosas que es el pecado. Así, hermanos, el relato bíblico nos va a decir cómo el pecado entra en el mundo de los hombres, cuando en Génesis habla de que la serpiente se acercó a Eva con engaño y le dijo que lo que Dios decía no era verdad, que podían comer del árbol del bien y del mal, de conocimiento del bien y del mal, que esto les aportaría esclarecimiento y los haría como Dios. O sea, ellos probarían de algo mejor. Y la mentira, el engaño de Satanás sedujo a Eva, quien primeramente comió del árbol, luego le entregó a su marido y éste comió. Y cuando Dios trata el pecado, vemos que Dios responsabiliza primeramente o principalmente a Adán, porque él y no Eva era la cabeza representativa de la humanidad. Por lo tanto, ambos se volvieron de inmediato pecadores. Y las consecuencias son claras en el relato bíblico. Dice que cuando comieron, tuvieron miedo, se escondieron y trataron de cubrir sus cuerpos con delantales. Dios llama a Adán diciendo: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Indicando, como Pablo dice, que tanto Adán como Eva pecaron, pero la diferencia es que Adán, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, no fue engañado. Noten que el engaño fue para Eva. Adán comió del fruto del árbol del conocimiento de bien y mal de manera consciente. Por lo tanto, la Biblia dice claramente que él no fue engañado. Y luego, también la Biblia nos explica, como yo decía, en Romanos 5:12, que la culpa, especialmente, es atribuida a Adán, la cabeza representativa. También dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y no por una mujer. Y luego pasó a todos por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, el origen del pecado y la transmisión del pecado también viene por Adán. Por lo tanto, ahí la Biblia nos explica. Ahora noten que interesante que existe un paralelismo entre esas dos rebeliones primeras. Satanás y Adán, ambos pecaron después de haberse creado, de ser creados sin pecado. O sea, no tenían inclinación hacia el mal. Y experimentaron ambos también en su estado de santidad directamente la presencia de Dios. El Satanás, el ángel caído, antes de su caída, estaba en la presencia de Dios, en el cielo. Adán, antes de su caída, caminaba en el huerto, lugar de habitación de Dios junto con el hombre. Ahí vemos, por lo tanto, esos paralelos. Ambos estaban insatisfechos con sus condiciones perfectas y, por lo tanto, en su rebelión, ambos deseaban ser como su creador. Ahora noten que el pecado
no nos hace dioses. ¿Está bien? Al contrario, el pecado, la rebelión, nos hace mucho menos parecido con nuestro Creador. Por lo tanto, el pecado nos distancia de nuestra semejanza con nuestro Creador. Y eso se aplica hasta el tiempo presente. Por eso, cuando hablamos del origen del pecado, vamos a las Escrituras, entendemos que el pecado no tiene origen en Dios. Dios no puede ser el autor del pecado porque Dios es santo, Él no tienta a nadie a pecar. Y como Satanás y los ángeles que lo siguieron, Adán y Eva, también fueron todos creados por Dios sin pecado. Ahí la pregunta es, ¿de dónde se originó el pecado? Ahí algunos entran en la discusión. Si Dios es bueno, es santo y es todopoderoso, y el pecado entró en el mundo, entonces la culpa del pecado es de Dios. Por supuesto que se trata de una afirmación falsa. Es cierto que el origen del pecado, está bien, es algo misterioso para nosotros, porque tiene que ver con el decreto de Dios. Está bien, Dios decretó que el pecado existiera y Dios decretó, está bien, que los hombres pudieran pecar, pero Dios jamás también puede ser acusado de haber empujado a bien los hombres a hacerlo. Porque Dios no puede tentar a nadie para pecar y ellos fueron creados por Dios de manera perfecta y santa. Por lo tanto, al ser creado por Dios, a su imagen y semejanza, el hombre y los ángeles ser creados por Dios también como seres racionales, entendemos que tenían la capacidad de pecar, ¿está bien? Y por eso, ¿está bien? Era, era necesario, por lo tanto, que esta posibilidad existiera. De lo contrario, no existiría el pecado. Pero el pecado tuvo lugar porque Satanás y Adán y Eva, como seres volitivos, es decir, que tienen voluntad, ejercieron su voluntad y desobedecieron a Dios en lugar de amarlo, de obedecerlo. Y luego, en consecuencia, como criaturas, no puede escapar de la responsabilidad moral ante su Creador. ¿Alguna pregunta acá sobre el origen del pecado? ¿O algún comentario? Perfecto, entonces, ¿entendemos? Una pregunta, Sí, Pastor Mauricio. sí. En esto, ¿entraría la cuestión de supra o infralapsarianismo o sería más tarde, más adelante que eso lo veríamos? Sí, entraría, porque se discute decreto, Miguel. Si Sí, Dios, está bien, el supralapsariano, está bien, de cierta manera, está bien, afirmarían que Dios creó el hombre, no lo hacen así, está bien, pero estoy diciendo, de alguna manera, parecen decir que Dios creó el hombre para pecar, ¿está bien? claro. Mientras que el infralapsariano, ¿está bien? Porque la palabra lapso tiene que ver con caída, ¿está Sí, bien? Entienden que el hombre fue creado por Dios como seres santos y perfectos, ¿está bien? Pero con capacidad para ejercer voluntad y pecar. Esta es la posición de la Confesión de Fe de Westminster, ¿está bien? claro. Pero encontramos esa gran discusión en el medio calvinista, ¿está bien? Que si el hombre cayó porque ejerció su voluntad o si el hombre cayó porque Dios lo creó para hacerlo.
¿Está bien? Eh, Podemos afirmar que la caída era cierta. ¿Está bien? No habría posibilidad de no haber caída. ¿Por qué? Ya había el decreto de la redención en Cristo. Ahora, la gran discusión que hacemos es, ¿el hombre ejerció o no su voluntad? ¿Está bien? Me parece, y yo tiendo a ser más infra que supralapsariano, ¿está bien? La discusión se da porque es una manera de eximir a Dios de culpa, ¿está bien? Es una idea de que independiente de la postura, los hombres pecaron, ¿está bien? Ejerciendo su voluntad. ¿Ah? La gran discusión está ahí. Si Dios, ¿está bien? Los hizo para pecar, o si Dios lo hizo, ¿está bien? Y ellos, santos, y escogieron pecar. Entonces, pero entra la discusión acá. Perfecto. Posiblemente, cuando hablemos un poco ahí la última parte sobre soteriología, volveremos a mencionar el tema, pero ya comienza acá la idea de la caída. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Bien, aquí entonces llegamos a esta afirmación bíblica, por lo tanto, que el pecado entró en el mundo y el pecado, por lo tanto, se hizo una realidad universal. ¿Está bien? El pecado, por lo tanto, es algo innegable. Por más que las religiones, sean religiones formales o informales, porque el ateísmo es una forma de religión, nieguen, ¿está bien? La idea de pecado, siempre habrá la idea de algo malo en los seres humanos. ¿Tá? Es una realidad. Me encanta en español, en portugués, por lo menos no me acuerdo de niño, y los niños, por lo menos en Uruguay, no sé en Argentina cómo es, tienen una tendencia muy fuerte de decir a otro niño o a un adulto cuando no hace lo que él quiere o espera, malo, malo, malo. No sé si es lo mismo en Argentina, pero es común en Uruguay. Y eso tiene que ver con esta realidad, ¿no? De que los hombres van a juzgar a sus padres. Ahora, por sus conductas, por sus afirmaciones, ¿tá? Hay muerte, asesinato, hay enfermedades, hay luchas diversas en el mundo caído. Pero como lo llaman, malo. En las religiones primitivas que encontramos también en las primeras civilizaciones o aún en civilizaciones tribales aisladas, que ellos tienen el hábito de hacer ofrendas de sacrificios para apaciguar o para propiciar a los dioses por las maldades del hombre. Por lo tanto, van a hacer las ofrendas para que los dioses no les castiguen. ¿Se acuerdan de la idea de Hechos 17, cuando Pablo llega en Atenas? ¿Está bien? Había una infinidad de altares a un Dios desconocido. ¿Está bien? ¿Cuál era el propósito de esos diversos altares? Presentarles ofrendas y sacrificios para apaciguar a los dioses, para que no castiguen los hombres por sus pecados, a lo que llaman maldades. Ahora noten, el Corán, libro de la religión sagrada del Islam, admite la pecaminosidad universal del hombre, entendiendo que esta pecaminosidad es una violación de la voluntad de un Dios personal.
En el caso de ellos es Allah. También para ellos, todo hombre que no hace lo que Allah quiere, también es un pecador. Entonces, por eso en el Islam están todas las prácticas, también los 5 pilares, que debe ser cumplido también de manera estricta para poder alcanzar perdón y salvación. Ya en el hinduismo y en el budismo no existe la idea propiamente dita de la universalidad del pecado. ¿Está bien? Porque no existe la idea de un Dios, ¿está bien? De un Dios moral. Por lo tanto, lo que encontramos en esas religiones orientales es mucho más la idea del karma, ¿está bien? O del dharma, donde las personas cometen violaciones morales, mentira, engaño o violaciones religiosas, ¿está bien? Y otras también conductas que sean, ¿está bien? Negativas. Por lo tanto, en ambas religiones, esto tiene que ver con el karma, ¿tá? Por eso establecen muchos ritos de penitencias con el propósito de eliminar el pecado, muchas ofrendas, muchos ritos de penitencia. Ahora, en el budismo, ellos trabajan con el concepto de ignorancia y del deseo. También muchas veces, para el budista, las personas hacen ciertas cosas porque no conocen, son ignorantes o porque luchan con un deseo egoísta, un deseo particular, ¿está bien? Por lo tanto, pero otra vez, todo eso está atribuido al sistema del karma, ¿está bien? Cosas positivas o cosas negativas que uno hace que tendrá implicaciones en una vida venidera, o sea, el concepto de reencarnación. Cuando venimos para el mundo humanista, la idea de los hombres, encontramos que la gran mayoría de los filósofos tenían también un concepto de que había una inclinación al mal en todos los seres humanos. Por ejemplo, Platón enseñaba que las personas actúan mal cuando siguen sus deseos, sus pasiones, en vez de guiar por sus intelectos. Emmanuel Kant creía que en todas las personas humanas hay un mal radical, la idea de das radicale você, este mal radical que conduce la persona invariablemente también a actuar también de una manera mal o con maldad. Pero es solamente las escrituras que encontraremos el concepto claro de la universalidad del pecado, tanto en el Antiguo cuanto en el Nuevo Testamento. Cuando miramos a Génesis 3, vemos la caída de Adán y Eva, pero noten que luego, en el siguiente capítulo, también cuando son expulsados del huerto, ¿qué es lo que encontramos? El primer homicidio. Caín mata a su hermano Abel. El capítulo avanza, llegamos al capítulo 6 y vemos que el pecado se difundió, también de manera que alcanzó a todo género humano, y dice allí que el mal se había multiplicado y Dios le había pesado el corazón. O sea, revelando la condición universal del pecado en la humanidad. Y el pecado, por lo tanto, es castigado por Dios con juicio. Por lo tanto, ahí sí tenemos el primer gran juicio, que es el diluvio. Ahora noten que el diluvio no cambió el corazón humano. Luego
que Noé sale del arca, tenemos así un episodio también entre los hermanos que van a descubrir la desnudez de su papá. Por lo tanto, el pecado es una realidad. Cuando miramos el, el templo que fue edificado por Salomón y él se pone a orar, él ora de la siguiente manera, diciéndole a Dios, cuando las personas vinieran al templo, él dice, se pecaren contra ti, mira lo que dice, porque no hay hombre que no peque. Es una, podemos decir, es un texto paralelo a Juan, a primera de Juan. ¿Está bien? Si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso, la verdad no está en él, porque no hay hombre que no peque. El libro de Job, que noten que el libro de Job es considerado el libro más antiguo del canon del Antiguo Testamento. De manera cronológica, sería colocado antes del libro de Génesis, de Pentateuco. Y noten lo que dice el libro de Job. Dice, ¿quién de la inmundicia puede sacar por eso? No hay nadie que pueda hacerlo. Noten que el concepto del pecado en el género humano es algo presente desde siempre en las escrituras. Cuando llegamos al libro de Salmos, encontramos también diversos salmos que hablan de la condición pecaminosa del hombre. Noten ahí Salmo 130, versículo 3. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? La respuesta es nadie. Noten la oración del capítulo 143, versículo 2. No lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia, porque son todos pecadores. Proverbios y Eclesiastés también aluden a esta realidad cuando dice, ¿quién puede afirmar? Tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado. Respuesta, nadie. Eclesiastés dice, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Noten que aquí no se niega que los hombres puedan hacer actos de bondad por la gracia común, pero no hay nadie sin pecado, tan justo, sin pecado, que haga el bien y nunca peque. Creo que podemos terminar con el Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos de manera mucho más clara el concepto de la universalidad del pecado entre los hombres. Jesús dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, ganar a tu hermano. Noten que Jesús está haciendo referencia a una realidad común entre los seres humanos. El hermano aquí no es un hermano de sangre, es una persona con quien uno se relaciona bien día a día, bien son sus pares. Por eso, si él te peca contra ti, va y reprende las olas, bien para que haya reconciliación. Luego, en Mateo 18, 21 y 22, nos dice, entonces se acercó a Pedro y le dijo, Señor, hablando de Pedro, cuando Jesús habla sobre perdón, Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces. O sea, la pregunta de Pedro era, bien, la idea de hacer un esfuerzo inmenso. ¿Por qué? Porque siempre hay pecado. Bien, uno viene y peca, y yo perdono. Uno viene y vuelve a pecar, perdono. ¿Hasta cuántas veces? Ahí Jesús dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es una parábola donde Jesús está diciendo que es un deber de perdonar siempre, porque siempre somos perdonados. El apóstol Pablo también amplía ese concepto de manera muy clara
en la epístola a los romanos. Dice, ahora bien sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. La idea, hermanos, es que nosotros nacimos en pecado y en nosotros no hay obras buenas que puedan justificarnos, pero cuando estamos frente a la ley de Dios, ahí sí cobramos mayor conciencia de nuestro pecado porque miramos a un Dios santo y justo. Luego avanza diciendo, por cuanto, aquí universalidad, todos están destruidos, todos los pecados están subidos a la gloria de Dios. Y el texto que hemos ya mencionado de Romanos 5:12 también. Juan finaliza diciendo, como ya decía también primero Juan, que el pecado es una realidad innegable. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Vamos a quedarnos acá, hasta acá. Hermanos, déjenme dejar de compartir acá. Y ahora, ahí fue. Bien, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta antes de terminar nuestra clase? No, pastor, todo tranquilo. Bien, Igual está bien, con la lectura es bien, bien clara también. Está para ir perfecto, acompañando la clase. excelente. ¿Alguien más? Bien, vamos a orar. Pedir la bendición de Dios sobre nosotros. El gran desafío para nosotros al estudiar la doctrina del pecado, hermanos, es ver la condición del hombre delante de Dios y que somos nosotros, de ver, vamos a ampliar un poquito, de cómo el pecado nos ha afectado, y no solamente a nosotros, sino todo el género humano. Todos somos pecadores, necesitamos de redención, de perdón y de salvación. Heriberto, por favor, guíenos una oración para culminar la clase. Amén, amén, hermanos, oremos. Padre amado, Padre celestial, acá estamos en tu presencia. Pues más una clase, Señor, ayúdanos a estar no solo acá, Padre, conectados, sino que también en tu palabra, Señor, que podamos buscar a través de tu revelación infalible la enseñanza, Señor, y que podamos guardar en nuestro corazón tus palabras, Padre. Ayúdanos a seguir creciendo en gracia y conocimiento. Gracias por la vuelta del pastor Mauricio y que podamos seguir avanzando, Padre, para el servicio y la obra en tu reino. Ayúdanos en tu infinita misericordia, que podamos descansar en esta semana. En nombre de Jesús, es que te oramos, te agradecemos. Amén y amén. Amén. Bien, muchas Amén, gracias, amados. hermanos. Buenas Bendiciones y noches. nos vemos la próxima semana. Profe, una última Bendiciones, chao, consulta. chao. La entrega del resumen para la próxima semana, ¿no? Y tengo que revisar las fechas, porque estoy en viaje todavía. Yo el lunes llego a casa, Ah, dale, dale, ¿tá? perfecto. Reviso y les voy confirmando, ¿tá? Pero Dale, están yo, las fechas al principio de las diapositivas. En los manuales también están. dale, dale, yo confío igual, pero creo que para la próxima, si no me equivoco. Perfecto. Dale, gracias igualmente, Bendiciones. profe. Buen Bendiciones, descanso a abrazo. todos. Dale, Chao, chao. chao.